El Señor en esta tarde en la primera carta a los Corintios. Amén. En el capítulo 8. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tengo que decirle que, que la pantalla se ve cansona, pero no es cabezona. Por regla general no me considero una predicadora de la palabra del Señor. Siempre pido su clamor para que el Señor, por misericordia, me dé la gracia y la sabiduría para compartir lo que Él, por misericordia, trae a mi corazón. Esta palabra y esta responsabilidad de traer este tema en esta tarde, que más que un mensaje es un tema, amén, vino desde la gran interrogante que se le está formulando a muchos cristianos sobre si se deben vacunar o no contra el COVID-19. Amén. Hoy día a mí me preguntaban que si los cristianos teníamos que vacunarnos o no, y meditando en esta pregunta, y más que en la pregunta, en la respuesta que podía compartir, el Señor traía a mi vida esta responsabilidad de aprovechar esta instancia que me dieron este trabajo, amén, de poder compartir esta enseñanza. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Es un tema que era atingente para ellos en ese tiempo, pero del cual nosotros nos vamos a tomar de esa enseñanza para aplicarla hoy día. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude y hable a nuestras vidas y nos enseñe, porque a lo mejor muchas veces nosotros esperamos ser impactados, pero la enseñanza, cuando llega al corazón y se queda allí, sirve como un ladrillo más en la edificación, amén, sí, para la gloria del Señor. Le doy lectura entonces a la primera carta a los Corintios, al capítulo 8, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Aleluya. Amado Dios del cielo, Padre bueno, te doy las gracias, Señor,
porque tú estás en este lugar, porque tú santificas, Señor, esta transmisión, este culto de hogar, Dios del cielo, en que hemos, Señor, dispuesto todo. Lo que más hemos dispuesto es nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, porque nuestras capacidades son limitadas, Dios del cielo. Pero tú eres el grande, tú eres el que señorea en todo, Dios mío. Y te doy las gracias en esta tarde por el privilegio y la honra de ser parte, Dios mío, de este trabajo para gloria tuya. Mira, Señor, a cada uno de los que nos has traído en esta tarde, te pido por misericordia que nos enseñes y que hables a nuestra vida. Tú conoces quiénes somos, qué pensamos. Ahí en lo profundo de nuestro corazón conoces nuestros anhelos, nuestros sentimientos, las intenciones que hay allí, Dios del cielo. Te pido por favor y por misericordia que en esta tarde, Señor, tú, Señor, hables a mi vida primeramente y a la vida de cada uno de los que tú has traído, porque tú lo has hecho. Esa es mi convicción. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dimos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Voy a situarme un poquitito en la historia para que usted entienda por qué he tomado este pasaje de la Sagrada Escritura para compartir en esta tarde este interrogante que yo sé que muchos se están preguntando. ¿Me vacuno o no? ¿Qué es lo que hago frente a esto? Hoy día se ha diseminado un virus más contaminante y más letal que el mismo COVID, que es el virus del pánico. Hay muchos seres humanos que realmente tienen un gran temor, y esto ha servido para darnos cuenta qué es lo que había dentro de nuestros corazones y cuánta era la confianza que teníamos en el Señor, cuánto era de todo lo que decíamos tener y ser, era lo que había dentro. Bueno, Aleluya. esta pregunta que a lo mejor usted también se la está formulando, a lo mejor todavía no ha tomado la decisión de vacunarse contra el COVID, como lo han hecho muchas personas y como lo han dejado de hacer otras tantas, porque han circulado muchos rumores, se da a conocer noticias que desalientan, porque ese es el trabajo de Satanás, el diablo, de crear miedo, crear pavor, porque cuando usted se llena de temor, empieza a flaquearle la fe. Bueno, tengo que decirle que la iglesia de Corintio estaba situada en un lugar donde la cultura griega era predominante y ellos tenían muchos dioses. De hecho, ellos tenían una gran estatua erigida al dios Apolo, y ellos ofrecían sus sacrificios en sus templos a sus dioses, y ellos sacrificaban, y como ellos le llevaban, tengo que decirle que yo indagué un poquitito en este tema. Ellos habían carnicerías cercanas a los lugares de los templos que ellos tenían. Estoy diciendo, ellos no estaban en Israel, no estaban ni cerca de Jerusalén, estaban en otro continente. Amén. Amén. Entonces llegó por misericordia del Señor y por boca del apóstol Pablo la palabra del Señor allá a ese lugar. Pero originalmente ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, para todo tenían un dios. Entonces ellos sacrificaban animales a sus dioses, y sin lugar a dudas llevaban lo de mejor calidad a esto. Entonces, después que ofrecían y ponían este animal ahí a los pies de la estatua que ellos tenían del dios Apolo, después era inmediatamente, esa carne era retirada y la llevaban a unas carnicerías que había muy cercanas a los lugares del templo. Entonces la gente iba y compraba y adquiría esas carnes y se las servía en su casa.
Entonces, referente a eso es lo que está hablando este pasaje de las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo toca este tema, porque se generó un gran problema dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto, cuando uno lee la carta a los Corintios, es una iglesia donde había muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero había mucha inmadurez espiritual, por tanto había mucho desorden. Por eso fue necesario que el apóstol Pablo escribiera. Aquí en la Biblia hay dos de las cartas que él escribió a los Corintios, pero él necesitó muchas veces dirigirse a ellos para enseñarles, porque era gente que, como dice aquí, tenía mucho conocimiento. Pero, y esto es lo relevante de este pasaje, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí hay algo que el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece. ¡Aleluya! Y eso era lo que les pasaba a ellos, que eran originalmente de la cultura de los griegos, gente muy docta, muy entendida, de ahí vienen los grandes filósofos de la historia. Y ese conocimiento, cuando llega a la vida del ser humano, el puro conocimiento, el conocimiento envanece porque agranda, porque se empieza a mirar con soberbia, con altanería al que sabe menos. Y se empieza a tener un más alto concepto del que uno debe tener. Por eso él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero él enseguida dice, el conocimiento envanece. El conocimiento por sí solo hace a una persona un máster, un maestro, ¿cómo se llama? Un magíster, una persona muy docta. Es tanto así que hay gente que es realmente muy preparada y muy entendida en muchas materias, no solamente en los pasajes de la Sagrada Escritura, sino que se ha encargado de adquirir conocimiento en la vida secular, de historia, de leyes físicas, de leyes matemáticas, de un cuanto hay. Por ejemplo, en lo personal, yo soy muy adepta a andar leyendo. Yo leo hasta lo que sale en los envases, sobre cómo están conformados los alimentos que se venden, porque me gusta leer. Y ese conocimiento dentro de uno ocupa un lugar importante porque va preparando y va capacitando. Pero el conocimiento por sí solo, en el caso de ellos, envanecía, porque se empezaban a creer más de lo que era. Pero dice aquí, pero el amor edifica. Y eso es lo importante. Y esa es la gran respuesta que yo le puedo dar en esta tarde. Ellos decían, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que desconocemos es más que lo que hemos llegado a vislumbrar. ¡Aleluya! En parte conocemos, solamente en parte, de acuerdo a cómo Dios nos ha ido entregando. Entonces, pero lo que en realidad edifica y en lo que nosotros debemos poner cuidado es en el amor, porque si ese conocimiento está lleno del amor de Dios, que Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor, ese conocimiento va a servir para edificar, porque va a prevalecer más el amor, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, el fruto del Espíritu, para entregar ese conocimiento. Entonces, él le hablaba a ellos de que en realidad para nosotros no tiene ninguna connotación el hecho de que ellos, le decía, de que ellos coman esa carne sacrificada a los ídolos, porque el ídolo, lo que le quería decir con la palabra, no existe. Nosotros lo que sabemos es que Dios es el único Dios, que en la tierra y en el cielo hay muchos ídolos, hay muchos señores, pero nada son. Dice con tanta certeza el apóstol Pablo, le dice a los corintios, hablándole sobre que el Señor nos ha hecho libres, pero hay un alcance. Dice aquí que nuestra libertad no puede ser tropiezo para el que sea más débil. Entonces, en esta tarde yo en realidad no quiero hablar de todo el culto de los corintios y todo lo que, sino que me he tomado de eso para decirle que ellos dicen, pero no en todos hay este conocimiento,
como se debiera. Mucha gente por ignorancia comete errores, igual que nosotros, por ignorancia cometemos errores, porque el día que nosotros creamos que sabemos todo y que no ignoramos nada, vamos a estar mucho más del conocimiento real. Entonces, el apóstol le dice, mire, en realidad a ustedes no les va a afectar en nada si son espirituales el ir y comer esa carne, porque para ustedes el ídolo no tiene ni poder, ni es un dios, ni nada. Pero si hay una persona que es un recién convertido y lo ve a usted haciendo cosas que él se supone que no debería hacer, se va a escandalizar. Y dice que eso sí es pecado, porque dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y de eso quiero hablar en esta tarde, hermano querido, que de repente hay personas que son de débil conciencia. Y esto no es por menospreciar a nadie, sino que porque no han alcanzado un grado de madurez, porque todavía son nuevitos en la fe, o por lo que usted quiera pensar, eso es resorte de Dios. Entonces, no todos vamos a discernir las cosas de igual manera. Hay personas que se pueden escandalizar con lo más mínimo y otras que van a tener una madurez y un criterio formado, no un descriterio, para entender que no todos estamos al mismo nivel de crecimiento y de madurez espiritual, y que vamos a tener que tener paciencia los unos con los otros para poder soportarnos el amor. Ahora vamos a la respuesta de la interrogante de esta tarde que formulábamos. Porque yo le decía a la hermana que eso era un trato muy personal, que si a alguien ella tenía que consultarle si se vacunaba o no, era el Señor. Que no puede haber, nadie puede formular una doctrina de eso, aunque haya gente, haya hombres y mujeres que anden hoy día predicando y enseñando eso, que hay gente que lo está haciendo y está dictaminando conforme a la Escritura. Yo no tengo ningún asidero bíblico para decirle que lo haga o que no lo haga. Así es. Yo no le puedo decir, hermana, vaya y vacúnese. O decirle, hermana, no se vacune. No puedo hacerlo. Yo creo que responsablemente ninguno de nosotros puede hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos intervenir en la conciencia de nadie. Si usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, y en lo personal, en conciencia, siente y tiene la convicción que no necesita la vacuna para estar, entre comillas, inmunizado, porque no hay ninguna seguridad tampoco. Pero si usted en conciencia y conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios recibe testimonio del Señor, que el Señor le dice que no lo haga, no lo haga, porque es su trato, es Dios y usted. Amén. Y esto no quiere decir que yo vaya y le diga, formule una nueva ley, ¿cierto? O una doctrina y le diga, hermano, el Señor ha dicho tal cosa y esto se hace. No, porque eso es mi trato personal con Dios. Amén. Amén. Es problema de conciencia. Y si en conciencia yo siento que mi fe no me alcanza y que tengo miedo y que me quiero proteger y que necesito esa vacuna para sentirme seguro y lo tengo que hacer, voy y lo hago, sin irle a tocar la trompeta a nadie, sin ir a decir, oye, yo vine aquí, me vine a vacunar, por si acaso estoy vacunadito. No, eso es un trato, aunque suene jocoso, pero es así. No hay para qué andar tocando trompeta, es un trato personal, usted y Dios. Amén. Es un problema que yo creo que hoy día todos tenemos la información suficiente y el criterio suficiente para discernir. Y lo más importante, más que cualquier consejero que venga a mi vida, está la voz de Dios. Amén. Que es a la que yo tengo y usted tiene que obedecer. Sí, Señor. Entonces, en el caso de ello, el apóstol Pablo decía, yo he alcanzado un nivel de madurez espiritual que a mí no me afecta ir y compartir un pedazo de carne que es de muy buena calidad. Eso es lo que le quería decir. Y aunque haya sido ofrecido un ídolo, porque para mí los ídolos no existen, no tienen poder, no están vivos. ¡Aleluya! A él no le afectaba. Pero él dice, pero si eso
le va a afectar a uno nuevito que me vea que yo estoy comiendo esa carne y va a decir, ¡oh, qué terrible! No sirvo mal, Señor, porque ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, mire lo que está haciendo. Entonces él decía, por amor a ese pequeñito yo no lo hago. Entonces aquí es lo mismo. Si usted muy personalmente siente en su corazón que necesita protegerse con esa vacuna, que se va a ir y se va a poner su primera dosis, su segunda dosis, y lo va a hacer, hágalo libremente. Pero si por el contrario, también en conciencia, siente usted que Dios le ha hablado y le ha dicho, no lo haga, no lo haga. Amén. Porque al que tenemos que agradar es al Señor. Amén. Y el trato de nosotros es con el Señor. Amén. Amén. Por eso que hay que ser sabio. Porque, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él dice, no tienen para qué escandalizar a los demás. Por ejemplo, él explicaba esto. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que debe, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es lo mismo aquí, ¿cierto? Si usted en vez de ir o no ir, va y cuando vaya abre transmisión en Facebook y lo pone para que todos lo vean, salgan en los noticiarios de las noticias centrales que se fue y se puso la vacuna, o por el contrario vaya a hacer una protesta, no a la vacuna, no a la vacuna. No tiene para qué hacerlo, no nos llama a eso el Señor, no nos llama a eso el Señor, simplemente a ser sabios, a ser como hijos de Dios, inteligentes, misericordiosos, Amén. considerados con los demás, porque si uno ha alcanzado un grado de conocimiento no es para decir, es que este otro no sabe nada, no es que este otro es ignorante, mire, este es pecador, o sino decir, no, es que este anda en la carne. Eso no es conocimiento de Dios, eso es legalismo. Y el Señor no nos ha llamado a eso, el Señor nos ha llamado a misericordia. Que el conocimiento que Dios nos ha dado nos sirva no para agrandarnos, sino que para sentirnos como realmente somos, más pequeños cada día delante de la presencia del Señor. Porque Él es el grande. Amén. Entonces, en esta tarde, para redondear este tema que hemos tocado, conforme a la pregunta que en esta mañana me hacían, pastora, ¿yo me tengo que vacunar o no? La respuesta mía es, pregúnteselo al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Le invito a orar al Señor. Gracias, Padre. Amado Dios del cielo, le doy las muchas gracias, Señor, porque en esta tarde hemos hablado, Señor, y hemos compartido un tema que es muy atingente. Hay muchos hijos de Dios que están en esta tarde, Señor amado, preguntándose lo mismo. Se ha desparramado noticias por todas partes, buenas y malas. Y hoy día tenemos el conocimiento previo para tomar una buena e inteligente decisión. Pero la voz que va a primar en todo esto es siempre la tuya, Señor. Como hijos de Dios entendido, necesitábamos tener el conocimiento, saber de qué se trata, como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos atendido a todo lo que se nos ha dicho, hemos sido obedientes y hemos visto, Señor, más que nada en todo, la gloria de tu nombre depositada en nuestras vidas pequeñas, Dios del cielo. Yo te doy las gracias, Señor, y te pido que por misericordia alumbres nuestro entendimiento y nos des la inteligencia, Señor, para resolver esta, que es una decisión, Señor, que como persona, que como padre, Señor, debemos tomar, Señor amado, pero siempre, Señor amado, consultándote a ti, no yendo a ti cuando ya no hay solución, sino que tú eres mi Dios. Y como mi Dios y mi papá y mi Salvador y mi Hacedor y mi refugio y mi libertador y mi estandarte y mi torre fuerte, aleluya, Señor del cielo, yo en todo tengo que ir a tu presencia, Señor, a ti primero, para la gloria de tu nombre, Dios del cielo. Te doy gracias, Señor, por hablarnos en esta tarde y te pido por misericordia tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga.